Positivas nos hemos visto el día lunes y vamos a continuar hoy con el avance, ¿ok? El día lunes hemos revisado un poquito de qué es la semiología, qué son los signos lingüísticos y hemos detallado qué son los signos no lingüísticos, ¿verdad? Ahora vamos a avanzar. ¿Qué son los signos lingüísticos? ¿Qué son los signos lingüísticos? Como su nombre lo indica, y hemos revisado, los signos no lingüísticos eran las señales, cosas no verbales, ¿verdad? Los signos lingüísticos, Licenciada, adelante, Vania, eh, la anterior clase no hemos logrado llegar hasta el final de los signos no lingüísticos. hemos llevado hasta los símbolos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, Ah, Lice. ya, está en el final, está en el final. Los iconos, los símbolos y las señales y los indicios, eso hemos revisado, y después ya son los signos lingüísticos. sí, muchas gracias. Ah, ya, no está bien, chicos, no se preocupen. Ok, entonces, ¿qué son los signos lingüísticos? Los signos lingüísticos van a ser aquellos signos que van a estar representados en una organización y van a formar un código. Este código va a hacer referencia a las letras y palabras que nosotros conocemos. Es decir, que los signos lingüísticos van a ser todo lo que comprende al lenguaje verbal, ¿ok? Al lenguaje verbal. Entonces, como solo abordan el lenguaje verbal, las letras, las palabras, las oraciones, vamos a decir que los signos lingüísticos están relacionados con la lingüística. Licenciada, se le escucha entrecortado. Ok. Sí, Lice. Sí, licenciada, no se lo escucha muy bien. Muy bien. Vamos a tratar de que me avisan si se escucha Así mejor ahora. se escucha entrecortado su audio. Ahora está mejor, licenciada. Ok, ya, espero que con esto se escuche mejor. Me avisan si se corta, ¿ok? Pero espero que con esto esté mucho mejor. Entonces, ah, la lingüística va a estudiar a todo lo que nosotros conocemos como lenguaje, pero el lenguaje es muy grande, ¿ya? Esto lo vamos a ver más adelante. La ciencia del lenguaje es tan amplia que los que han decidido qué estudia la lingüística, que han delimitado qué estudia la lingüística, han dicho, la lingüística aborda el lenguaje, pero específicamente va a estudiar a la lengua, ¿ya? Porque lengua y lenguaje es diferente. Entonces, va a abordar a la lengua. Es la ciencia que estudia la lengua. ¿Y qué es la lengua? La lengua va a ser un conjunto de signos. Los signos lingüísticos. Es un sistema o un conjunto de signos lingüísticos, ¿ya? ¿Qué habíamos dicho que son los signos lingüísticos? Todos aquellos que forman códigos, es decir, las palabras que están dentro del lenguaje verbal y que van a formar parte de la lengua, ¿ok? Y eso estudia la lingüística. La lingüística estudia la lengua, que es el sistema de signos lingüísticos. ¿Está bien? Sí, Lice. Muy bien. Ahora, vamos a especificar un poquito el signo lingüístico. El signo lingüístico va a ser el objeto de estudio de la lengua, ¿ok? Pero, ¿qué es el signo lingüístico? El signo lingüístico lo vamos a definir como una entidad psíquica, ¿ok? Es una entidad psíquica. ¿Por qué? Porque tiene dos elementos, ¿ya? Va a llevar la unión de un significado y de un signo.
Una Lice, otra entidad vez se le psíquica escucha porque tiene entrecortado. una parte física, pero también va a tener un... Lice, no se le ha escuchado bien. Su señal está algo baja. Lice, No se escucha nada. Licenciada, su señal está mal, creo. ¿Qué tal ahora? ¿Está ahora bien? se escucha Sí, ya mejor. se Sí, escucha. licenciada. Ya, está bien. Entonces, los signos lingüísticos van a ser una entidad psíquica, ¿ok? Van a ser la unión de un significado y de un significante. El significado va a ser un concepto o idea que nosotros nos formamos. En cambio, el significante va a ser una imagen perceptual. Por ejemplo, aquí todos ustedes pueden leer la palabra árbol, ¿verdad? Dice árbol. Esto es un significante porque proporciona una imagen, es decir, un conjunto de letras A, R, B, O, L, y este conjunto de letras va a tener un significado especial, ¿ok? Va a tener un significado especial. Y este significado se va a representar en una imagen completa, ¿ya? Esta imagen completa se lo va a denominar significado. Es una idea que se forma en nuestra mente, ¿sí? Es una idea que se forma en nuestra mente. ¿Por qué se forma en nuestra mente? Porque nosotros cuando escuchamos la palabra árbol ya nos imaginamos un árbol. ¿Ok? Entonces es un concepto o es una idea que está en nuestra mente. No la podemos ver, pero existe. En cambio, el significante es un conjunto de códigos, palabras o sonidos que están presentes en el mundo físico. Por ejemplo, aquí la palabra árbol está escrita en la diapositiva. Si yo escribo la palabra árbol en un papel, va a estar físicamente presente. ¿Lo ve? Entonces siempre va a estar visible o también lo puedo escuchar. Árbol. Entonces está presente en el medio. De alguna manera yo puedo constatar su existencia. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, licenciada. Sí, Sí, lice. licenciada. Muy bien. Entonces, los dos elementos del signo lingüístico van a ser el significado y el significante. Ahora vamos a revisar los principios del signo lingüístico. Hay varios principios del signo lingüístico. Este es el primero, ¿ya? El primer principio. ¿Qué es el primer principio? Es el principio de arbitrariedad, ¿ya? Este principio de arbitrariedad nos dice que los signos lingüísticos son arbitrarios, es decir, que no son naturales. Alguien en algún momento se le ha ocurrido establecer que la letra A se va a escribir de esa forma, que la letra C se va a escribir de esa forma, ¿ok? Que la F va a tener un palito y un palito al medio. A alguien se le ha ocurrido y eso se ha transmitido de generación en generación y ahora pues todos lo manejamos. Pero esto no es parte de la naturaleza, ¿ve? No es parte de la naturaleza. En algún momento una sociedad ha escogido estos signos como parte de su alfabeto y también le ha dado sonidos, por ejemplo, C, F, y nosotros le hemos dado la forma, la F que se ve así, ¿ok? Entonces, los signos lingüísticos son convencionales. ¿Se acuerdan que en la anterior clase hemos hablado qué significa convencional? Que no está en la realidad, en el Está medio. llegado a un acuerdo, dice. Es un acuerdo social, licenciado. Es Muy un bien, grupo es de un personas que acuerdo. directamente entienden lo mismo. Excelente, muy bien. Un grupo de personas se ha puesto de acuerdo para que esto signifique lo mismo. Es decir, un conjunto de personas han dicho, esta va a ser la
Va a ser la primera letra del alfabeto y va a denominarse A. Esta va a ser la tercera y va a denominarse C. A alguien se le ocurrió, ¿ok? Entonces no es natural. Y esta es la razón por la que cada grupo social tiene distintas formas de denominar a las letras y a las palabras. Entonces, en los idiomas, por ejemplo, nosotros sabemos que para nosotros esto es una C, pero en nuestro idioma, ¿en qué idioma ustedes reconocen esta E con un acento al revés? ¿Francés? Portugués. Muy bien, en francés esta es una E, ¿lo ve? Que suena como O. Entonces, en francés esta E tiene un significado. En el idioma español no lo tiene. Nosotros conocemos esa E, pero en francés hay esta E también. Entonces, ha sido arbitrario. Y, por ejemplo, existen diferencias en el lenguaje gracias a esta diferencia de convenciones, de arbitrariedad. Por ejemplo, todos conocemos lo que es una casa, ¿no ve? El significado. Todos nos imaginamos una casa, pero la forma en la que lo denominamos es arbitrario. En español se escribe casa, en aymara uta, en inglés house, en quechua huasi, en francés maison. Entonces, cambia, ¿ya? Porque son arbitrarios, depende del grupo social. Ahora, ¿cuál es la segunda característica? Es el carácter lineal del significante. Esta parte lo van a comprender bien. Este es el segundo principio del signo lingüístico, que nos dice carácter lineal. ¿Qué quiere decir? El significante, habíamos dicho que es la palabra, ¿no ve? El conjunto de letras que se está formando a partir de un conjunto de códigos, en este caso las letras. Se dice que tiene un carácter lineal. ¿Por qué? Porque cada una tiene que ir detrás de la otra formando una línea. Se articulan una después de otra. Tanto fonéticamente como de forma escrita, tienen que ir una detrás de otra. A ver, intenten pronunciar árbol al mismo tiempo todas las letras, la A, la R, la B, la O y la L. ¿Se puede? Al mismo tiempo. No. No. No, ¿verdad? Es imposible pronunciar dos letras al mismo tiempo. Entonces, tiene que ir una detrás de la otra. Igual cuando lo escribimos. Cuando lo escribimos, no podemos escribir la A, la R encima, la B, la O, la L. No se va a entender nada, ¿verdad? Entonces, eso nos dice el carácter lineal, que tiene que ir formando una línea en el sentido en el que se articulan como una cadena, una tras la otra. Ahora, algo importante es que este carácter lineal nos va a permitir abordar una propiedad, la propiedad denominada dualidad de modelos o doble articulación. Esta parte subrayo. Doble articulación, ¿ya? El carácter lineal nos va a permitir que nosotros dividamos la palabra, que hay una letra, que hay otra, que hay otra. Lo puedo dividir, por ejemplo, aquí dice monito, ¿no ven? Puedo dividirlo aquí en mon y esta parte en ito, ¿ya? Aquí dice bonito, tiene la misma terminación. Vuelvo a separar ito y otra bon, ¿ok? Entonces, este carácter lineal me permite dividir las palabras, ¿ya? Establecer segmentos, una letra, otra letra, otra letra, una sílaba, otra sílaba y así. Ahora vamos a revisar a qué se refiere esta dualidad de modelos o doble articulación, ¿ok? Esta es la doble articulación. ¿Qué ocurre cuando nos organizamos o un sistema se organiza de acuerdo a dos niveles, ¿ya? A niveles diferentes, a dos niveles o planos. Vamos a avanzar un primer nivel, la primera articulación, y un segundo nivel, que se va a llamar segunda articulación.
¿ya? ¿Por qué se utiliza este sistema de niveles? Porque nos va a ayudar a que la lengua tenga una lógica, nos tome menos tiempo formar palabras, es decir, proporciona economía y eficiencia. Va a ser más fácil formar palabras, ¿ok? Gracias a este sistema de primera articulación y segunda articulación, ¿ya? Y gracias a eso, con pocas letras, nosotros podemos formar infinitas palabras, con la A, con la B y con todo el abecedario. Millón de palabras, ¿no ve? Es infinito. Entonces, esta doble articulación nos va a ayudar a eso, a que tenga una lógica y a que sea eficaz. Ahora, ¿qué es la primera articulación? La primera articulación es algo que nosotros conocemos. Lo vamos a denominar los monemas, ¿ok? Los monemas. Y en la segunda articulación vamos a tener a los fonemas, no se van a equivocar. Monemas, primera articulación, fonemas, segunda articulación. ¿Ya? Tanto los monemas como los fonemas van a ser unidades mínimas, es decir, que no hay más pequeñas. Son las más pequeñitas dentro de una palabra o dentro de un sistema de signo. Son unidades mínimas, son pequeñas. Pero la diferencia va a estar en que los monemas van a tener un significado propio y los fonemas no van a tener un significado propio. Esa parte anoten bien. Los monemas tienen un significado propio y corresponden a la primera articulación, mientras que los fonemas corresponden a la segunda articulación y no tienen un significado propio, ¿ok? Pero ambas son unidades mínimas, ¿ya? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, Muy Lice. bien. Vamos a hacer un ejemplo. Si digamos yo tengo una palabra aquí, ¿ya? ¿Qué creen que voy a escribir? Gato. ¿Gato? Sí, yo puedo escribir gato, pero también podía escribir gata, ¿no ve? Podía escribir relacionado con esta palabra gatito, ¿no ve? Gatear. También gatear. Puedo escribir muchas palabras. Esta parte de lo que es la palabra, a esta parte se lo va a denominar lexema. Eso anótenlo porque no está muy bien explicado en la diapositiva, pero se llama lexema. Esta parte es un lexema. ¿Por qué? Porque es la palabra raíz. ¿Se acuerdan de las palabras raíces que hemos avanzado en primaria? Es una palabra raíz, el lexema. En cambio, las terminaciones que yo le puedo dar a partir de una palabra raíz van a ser los morfemas. Morfemas. ¿Por qué se llaman morfemas? Porque una vez que tenemos una raíz de la palabra, nosotros le podemos dar distintas interpretaciones. Esta es la raíz. La intención es escribir algo relacionado con el gato, ¿no ve? Gats. Pero el morfema va a modificar y va a especificar la información. La raíz es gato, pero si yo utilizo la terminación ito, va a ser un diminutivo, quiere decir un gato chiquitito o un gato bebé, ¿no ve? Si yo utilizo la terminación o, va a hacer referencia a un gato macho, porque es gato. Pero si yo digo a, va a ser una gata hembra, ¿no ve? Entonces, el morfema me proporciona información detallada de la raíz, ¿sí? Que es hombre, mujer, que es plural, que es singular, que es diminutivo, que es superlativo, muchas cosas, ¿ya? Entonces, no se olviden, lexema, morfema. Y ambos
van a formar los monemas. Los monemas son el lexema y los morfemas. Esa parte. Anótenlo porque no está muy bien explicado en la diapositiva. ¿Puede volver a explicar de los morfemas, por favor? Dice. Claro que sí. De forma clara. Para que nosotros formemos palabras, así un montón de palabras en algún idioma, es necesario organizarnos, ¿no ve? Entonces, la lengua se va a organizar en una primera articulación y una segunda. A la primera se los va a llamar monemas y a la segunda fonemas. ¿Ok? Los monemas son unidades mínimas, pero que tienen un significado. No significa que por sí mismas son una palabra, únicamente que nos dan a entender una información. Que tenga significado significa que hay una información. Por ejemplo, la palabra gat, G-A-T, es un monema porque tiene significado. Tal vez no es una palabra completa, gato, ¿no ve? Pero tiene significado porque ya nos está dando un indicio de qué voy a hablar. De los gatitos, de las gatas, de los gatos, de los gatúbelos, ¿ok? Entonces ya me está dando un indicio, sí tiene un significado. Ahora, este monema se va a conformar por lexemas, que es la raíz, y morfemas, que son los posibles complementos a la raíz, ¿sí? Gato, raíz, gat, morfema, o, ¿ya? Y así todo el alfabeto se puede dividir en monemas. Por ejemplo, el es un monema, gat es otro monema, o es otro monema, porque en esta palabra la o es importante porque nos está diciendo que es un gato macho. Es un monema porque es un verbo. Lind es otra palabra raíz, un lexema. Y la o nuevamente es un morfema. ¿Ok? Entonces, en el lenguaje está conformado por muchos monemas. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, Lice, gracias. Sí, dicen. Muy bien. Ahora pasemos a los fonemas, a la segunda articulación. Igual son unidades mínimas, ¿ya? No se van a equivocar, son unidades mínimas. Pero esta vez, las, estas unidades no van a tener significado. Es sin significado propio, ¿ok? ¿Por qué se dice que no tiene significado? Porque acá no vamos a poder entender o dar a entender casi nada de el fonema. Por ejemplo, es un fonema porque solo me dice que la letra es E, no me dice qué significará, qué intentará decir, no, solo es un signo lingüístico aislado que no tiene significado por sí mismo. Cuando yo le aumento la letra L, ahí recién me va a decir, él, que puede denominarse de un masculino, ¿no ve? De un pronombre, pero solito no significa nada. Entonces, los fonemas básicamente son las letras, ¿ya? Son cada una de las letras. Cada una de las letras son fonemas, ¿ya? Sí, licenciada. Muy bien. Eso de los fonemas es mucho más fácil. Son las letras. Unidades mínimas sin significado. Ahora, vamos a ver otro principio. Este principio se denomina mutabilidad e inmutabilidad. Muchos fonemas, los morfemas, las palabras, como nosotros las conocemos, la mayoría de estas cambian con el tiempo, ¿ya? Porque como son arbitrarias, alguien las ha creado y con el tiempo van cambiando, ¿no ve? Hay nuevas palabras, hay nuevos idiomas, hay palabras que vienen de otro idioma que se incorporan a otro, entonces cambian, ¿ok? Y eso se denomina el eje diacrónico, que cambian con el tiempo, pero este cambio es en periodos largos,
¿sí? El lenguaje es arbitrario, pero cambia en periodos largos muy lento. Por ejemplo, la palabra amica viene del latín, una lengua muy antigua que antes se hablaba en casi todo el mundo. Y después de siglos se ha creado el idioma español. Y esta palabra amica se ha convertido en amiga. ¿Ven la diferencia? La única diferencia es la G y la C. Después es igual, pero ha cambiado. No se ha mantenido igual. Aunque le ha tomado muchos años, ha cambiado. A eso se refiere la mutabilidad, que los signos tienden a cambiar en periodos prolongados. Mucho tiempo. ¿Ok? Sí, Lizeth. Ahora, muy bien. Ahora, otro aspecto complementario es que a pesar de que los signos son mutables, cambian, tienen una parte que es inmutable. ¿A qué se refiere la inmutabilidad? ¿Cómo puede cambiar y a la vez no? Es porque los signos lingüísticos sí cambian, hemos dicho, pero cambian en momentos muy específicos, ¿ya? En un momento dado y les toma mucho tiempo. A eso se llama el eje sincrónico. Es decir, que la lengua no se altera en un momento así de la nada. Por ejemplo, si el día de mañana los que ahorita manejan el idioma español, que puede ser la RAE, ¿no ve? La Real Academia de la Lengua, dicen que a partir del próximo mes la letra E ya no va a existir. Digamos que se les ocurre. Van a eliminar toda la letra B del abecedario. Se les puede ocurrir porque el lenguaje es arbitrario, ¿no ve? Pero para que la gente pueda acostumbrarse a que no hay letra E, van a pasar muchos años. En algún momento tal vez lo logremos, pero va a tomar mucho tiempo, ¿no ve? No va a ser fácil, porque la lengua es una institución social y no cambia en un momento dado, no se puede imponer tan rápido, porque justamente es una institución social. La sociedad es muy compleja, no es tan fácil cambiarlo, pero sí puede cambiar en un periodo prolongado, mucho tiempo, ¿ya? Muy bien. Ahora, vamos a pasar a otra característica. La lengua también va a tener una característica que se lo va a denominar intencionalidad, ¿ya? ¿Qué es intencionalidad? Es decir, a diferencia de los signos no lingüísticos, ¿se acuerdan? Algunas como como los indicios que no buscaban comunicar algo directo. Los signos lingüísticos, por defecto, todos los signos lingüísticos van a buscar comunicar algo, tienen intención comunicativa. Para eso se han creado, ¿ya? Si no, no se hubieran creado. Los signos buscan realmente dar información y comunicar algo. Por eso es que se han creado las letras, para que las personas se puedan entender, que puedan compartir mensajes, ¿ya? Entonces, se pueden crear. Ahora, esta intención comunicativa va a tener dos opciones, dos efectos, dos valores, ¿ya? No es que tiene uno y no tiene el otro, son dos características de la intención comunicativa. A veces puede estar presente esta, a veces la otra, y en algunas palabras ambas, ¿ya? No es que vamos a clasificar las palabras, cuáles son denotativas, cuáles son connotativas, no. Simplemente es una característica de la intencionalidad de las palabras, ¿ya? Denotativas y connotativas. Algunas tienen las dos, otras ninguna, dependiendo del contexto, ¿ok? Vamos a ir con la primera, denotativo. Cuando decimos que algo es denotativo, la denotación
va a hacer referencia a algo que es único, ¿ya? Objetivo, algo que es único y no puede variar. Es decir, que la lengua tiene una intención objetiva, busca comunicar algo sí o sí, ¿ya? Y es un significado conceptual, cognoscitivo y lógico. Es decir, que en el diccionario lo vamos a encontrar y tiene un solo significado, ¿ya? O está muy claro qué significa esa palabra. Ahora, por ejemplo, Arnaldo es burro. ¿Qué significa burro? Así, pero en su definición de diccionario. ¿Qué es burro? Un animal de granja. ¿Un animal de carga? Automovilismo. Muy bien, un burro va a ser un animalito de cuatro patas. Ay, no, no me acuerdo cómo es un burro. Ya, digamos que este es un burro. Un burro es un animal de cuatro patas con una cola y ya. Eso es un burro. Si yo digo Arnaldo es un burro, si la intención del lenguaje es denotativa, voy a referirme que este burro se llama Arnaldo, ¿ya? Eso estoy diciendo con la oración. Arnaldo es un burro. Es como si yo dijera, Firulais es un perro. Lógico, ¿ve? No hay otra interpretación. Si es denotativo, es específicamente lo que quiere decir la palabra. Esta palabra burro se ha creado para identificar a un tipo de animal y lo usamos justamente para describir a Arnaldo, que es ese tipo de animal, ¿ok? Entonces, esta denotación es lógica y es objetiva, pero hay otro significado, otra intención que se llama connotación o valor connotativo. Cuando es connotativo, va a ser al contrario. El significado puede variar de acuerdo al contexto. Las palabras van a significar otras cosas. No va a ser tan lógico ni tan preciso. Entonces, nos va a ayudar a tener significados, sí, secundarios o accesorios. Vamos a tener otros significados, secundarios o accesorios. Por ejemplo, la misma oración. Arnaldo es un burro. ¿Qué otras interpretaciones le podemos dar a la palabra burro? Es Tonto. tonto, despistado. Testarudo. Una persona sin entendimiento. Insulto. Falto de entendimiento. Muy bien. Le podemos dar muchos significados, ¿no ve? Entonces, en el valor connotativo ya nos centramos en otros significados, accesorios o secundarios. Arnaldo es un burro. Si yo quiero decir esto, aquí ya puedo interpretarlo como que es una persona tonta, que no tiene educación, y así. ¿Ok? Entonces, pobre Arnaldo. Le han dicho que es un burro. ¿Ya? Entonces, esta intencionalidad del lenguaje se divide en la denotativa y la connotativa. Ambas las usamos, ¿ya? Y las palabras dependen del contexto para que podamos entender si tiene una intención denotativa o connotativa. ¿Ya? Muy bien. Ahora, hay otras características del signo lingüístico, ¿ya? Uno es cultural, esto ya lo hemos revisado igual con las señales, cultural, porque cada sistema está ligado a una cultura. Es decir, que va a depender de la región, del país, del grupo social en el que se encuentra. Por ejemplo, habíamos dicho, ¿no ve? Que la palabra casa en español significa un hogar, un lugar donde vivimos, ¿no ve? Pero en inglés es otra cosa, entonces cultural. Luego, también va a ser convencional porque forma parte de un acuerdo social, ¿no ve? Que alguien ha determinado que en el idioma español casa sea así y listo. Es un acuerdo en un grupo social. Y tercero, es sistémica, es decir,
que la palabra casa está conformada por un conjunto de letras, ¿no ve? A, B, C, todo el alfabeto. De ese alfabeto nosotros formamos palabras. Este es un código porque es un conjunto de caracteres ordenados estratégicamente para que signifiquen algo. Y esto, a su vez, va a formar parte de un sistema más grande, el abecedario. ¿Se entiende? Sí, Licen. Licenciada, una pregunta. Adelante. Eh, De la anterior diapositiva de intencionalidad, ¿pertenece a los principios de la, ¿qué se llama? ¿De la lingüística? Sí, de la lengua. Intencionalidad, mutabilidad e inmutabilidad, doble articulación, carácter lineal. Bueno, el doble articulación y carácter lineal están relacionados. Son los principios del signo lingüístico, más arbitrariedad. Principios del signo lingüístico, 1, arbitrariedad, 2, carácter lineal, 3, doble articulación, 4, mutabilidad e inmutabilidad y 5, intencionalidad. ¿Ok? Muchas gracias, licenciada. Y estas son características. Muy bien. Ahora vamos a continuar con el tema de lengua y habla. ¿Ya? Habíamos dicho que el lenguaje va a ser el objeto de estudio de la lingüística, ¿no ve? Pero la lingüística se va a centrar en una parte específica del lenguaje. El lenguaje va a estar constituido tanto por la lengua como por el habla, ¿ya? El lenguaje está constituido por la lengua y por el habla. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es una facultad, una capacidad de poder comunicarnos con los demás mediante signos. Es una capacidad para comunicarnos con otras personas, ¿ok? Usando signos. Ahora, este lenguaje tiene varias características. Primero, es multiforme y heteróclito. ¿Ya? ¿Por qué es multiforme? Porque el lenguaje tiene muchas formas. Podemos hablar del lenguaje hablado, lenguaje escrito, lenguaje de señas, analizar las imágenes, muchas formas del lenguaje, ¿no ven? De comunicarnos. Todas son formas de comunicarnos. Y se dice que es heteróclito porque va a tener un soporte físico, fisiológico o psíquico. Por ejemplo, las letras que están escritas en la diapositiva tienen un soporte físico, digital, ¿no ve? Porque las podemos ver, está en una diapositiva. Es fisiológico porque para leer las letras o para pronunciarlas necesitamos la ayuda de nuestros ojos, la ayuda de nuestra garganta, de nuestro aparato fonador. Es fisiológico. Y es psíquico porque involucra procesos internos, pensamiento, atención, memoria. ¿Ya? Esa es la primera característica. La segunda característica es que pertenece al dominio social. ¿Ya? Esta parte es importante. Va a pertenecer al dominio social y al dominio individual. El lenguaje tiene dos componentes, la lengua y el habla. La lengua va a ser la parte social del lenguaje, ¿ya? Social. Es decir, poder comunicarnos con otras personas, crear palabras que otras personas entiendan. Todo eso es la lengua, el idioma, básicamente. Poder comunicarnos con otros es su objetivo. En cambio, el habla va a ser más individual. Aquí nos vamos a hacer referencia a procesos internos, ¿ya? Por ejemplo, los pensamientos que tú tienes antes de emitir una palabra, el aprendizaje que has tenido para expresar palabras. Eso es el dominio individual, ¿ya? Ahora, este lenguaje
se va a manifestar tanto en la lengua como en el habla. Se va a manifestar en la lengua y en el habla. Es decir, ambos constituyen el lenguaje. Lo podemos expresar en un idioma cuando hablamos inglés, por ejemplo, con una persona que habla inglés, yo me entiendo. Tiene una función social. Y lo expresamos en el habla cuando generamos pensamientos internos en nuestra mente sobre lo que estamos queriendo decir. Ambas son complementarias, ¿ya? Aquí vamos a explicar un poquito a detalle cuál es la diferencia entre ambas. Entonces, algo que nos dice Saussure es que la lengua y el habla van a utilizar una dualidad o dicotomía. Esta parte subrayenlo igual. ¿Qué quiere decir? Que ambos, la lengua y el habla, son complementarios. Uno no puede venir sin el otro. Ambos se necesitan para que se pueda comunicar y que nosotros podamos hablar del lenguaje. ¿Ok? Eso es lo que se necesita. Ambas se relacionan, ambas se complementan, ambas necesitan la una de la otra. ¿Ok? Doctor, perdón, licenciado, una consulta. En la diapositiva anterior dijo una palabra heteróclitos. ¿Qué significaba? Disculpe. Oh, ya. Que está sujeto o inmerso a otros procesos, a los procesos fisiológicos, físicos y psíquicos. ¿Ok? Eso significa heteróclito, porque está sujeto a otros procesos. No solo es que hay lenguaje ya, necesitamos un soporte físico, necesitamos de un aparato fonador, necesitamos de memoria, pensamiento, para que haya lenguaje. Heteróclito. Varios Muchas gracias, procesos. licenciado. Muy bien. Bueno, estos son complementarios, ¿no? Ahora, la lengua, como les decía, es un fenómeno social, ¿ya? Es un fenómeno social. La lengua es más social, nos ayuda a comprendernos, ¿ya? Es un fenómeno social. Ahora, este fenómeno social nos ayuda a crear comunidades lingüísticas. ¿Qué quiere decir una comunidad lingüística? Son comunidades que comparten una misma lengua. Es decir, que se pueden entender entre sí porque usan un sistema de signos parecidos. Por ejemplo, ¿alguien aquí habla quechua? ¿Nadie? Ok. ¿Qué pasaría si yo me pusiera a dar la clase en quechua? No me entenderían, ¿no ve? No podríamos comunicarnos porque no entienden el sistema de signos. Pero si alguien lo comprende, forma parte de la misma comunidad lingüística, por lo tanto, nos podemos entender, ¿ya? Y eso es la lengua, es social. Entonces, la lengua es el idioma, es un patrimonio colectivo porque es algo que nosotros construimos en la sociedad. Por eso se dice patrimonio. ¿Ok? Lo heredamos de nuestros antecesores, de nuestros papás, de las personas con las que vivimos y nos da una entidad de ser un contrato colectivo. ¿A qué se refiere contrato colectivo? Que las personas, nosotros, no podemos imponer solitos nuestro idioma, ¿ok? Digamos, ya yo me voy a inventar un nuevo idioma con mi abecedario que va a tener 20 letras. Esta va a ser la primera, esta va a ser la segunda y esta va a ser la tercera. Yo no me puedo inventar. No tiene sentido que una persona solita se invente un sistema de signos. Puede tener sentido si, digamos, yo les enseño de qué trata mi sistema y podemos compartirlo. Lo van a aprender y nos vamos a poder comunicar a partir de este sistema. Entonces, es un contrato colectivo. Individualmente no se da la lengua, ¿ok? No se da la lengua. Socialmente, sí. ¿Ya? En cambio, el habla es todo lo contrario. El habla es un fenómeno, sí es un fenómeno individual,
Porque es un acto personal, es decir, depende de nosotros. Yo quiero hablar algo. Hola, chicos, mañana no hay clases, puedo puedo hacer una broma, puedo hacer un chiste, puedo reírme. Está sujeto a la voluntad personal, ¿ok? Y a las capacidades de inteligencia y aprendizaje que cada hablante tiene, ¿ok? Digamos, si yo quiero hablar de forma elocuente, lo puedo hacer. Si yo quiero hablar de forma relajada, hacer chistes, también lo puedo hacer, depende de mí, ¿ok? Esta habla es personal, es la forma en la que yo me quiero expresar, que sale de mis ideas, de mis pensamientos, pero yo lo expreso, ¿ok? Si yo les hablo de una forma más relajada, chicos, ¿sabían que la lengua es un fenómeno social? Mentira, algo así. Puedo explicarles, ¿no ve? Voy a poder comunicar, sí, porque estoy cumpliendo funciones de la lengua, pero ya mi habla es particular. El objetivo del habla es individual, es muy sujeto a la personalidad, el estilo, la elección de las palabras, el tono, el grado cultural, el grado social, el grado de términos, es personal. ¿Se entiende? Sí, licenciada. Sí, dicen. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ya, súper. Ok, creo que ya no tenemos más tiempito, entonces lo vamos a dejar ahí porque sí nos falta bastante. Sí, esas dos características principalmente. Luego vamos a continuar el día viernes, ¿ok? Está bien, licenciada, una preguntita. Está bien, Lice. Adelante, si tienen preguntas, dudas. Nos habló al principio sobre los signos lingüísticos, que sobre la arbitrariedad. No sé si lo puede recalcar una vez más, por favor. Claro que sí. La arbitrariedad va a ser el primer principio del signo lingüístico. O sea, cuando yo les digo hay un líder arbitrario, ¿a qué se refiere? Mm, El que exige si estás bien o mal, tal vez. Sí, arbitrario significa que es imponente, que es medio dictador, que no pregunta, que simplemente dice esto es así y esto es así y listo. No te va a preguntar qué piensas tú, qué te parece, ¿estás de acuerdo? No, impone, ¿ok? Eso significa arbitrario, que impone. Y se dice que los signos lingüísticos son arbitrarios porque, como les decía, eh, alguien ha decidido en algún momento de la historia de la humanidad, en la lengua castellana, que la palabra árbol represente a un árbol, ¿no ve? ¿Cómo se le habrá ocurrido? No sabemos. Pero a alguien se le ha ocurrido y esto se mantiene y punto. Nadie se ha puesto a discutir y decir, no, sabe, yo prefiero que esto se llame Chana, por ejemplo. No, yo quiero que se llame Chana porque suena más bonito. No, en algún momento cuando han hecho el acuerdo han decidido, no, se va a llamar árbol y se va a llamar árbol para todos, ¿listo? Y nosotros ahora lo seguimos llamando, esto es un árbol, esto es una diapositiva, esto es una plataforma de Zoom. Alguien nos ha impuesto, ¿ok? No están motivados por el medio, no se nos ocurre, ya vienen predeterminados, ¿no ve? Por ejemplo, incluso se pueden crear nuevas palabras. Por ejemplo, la palabra WhatsApp antes no existía, ¿no ve? WhatsApp. Pero a los creadores de la aplicación de WhatsApp no se les ha gustado la palabra, les ha parecido bonita y listo, la han creado. Un conjunto de dos palabras que significa ahora el nombre de una aplicación que es bien conocido. Se les ha ocurrido y ya, y todos los demás lo seguimos, ¿no ve? Es un convenio social. A eso se refiere. Muchas gracias, licenciada. Súper. Listo, chicos. Entonces vamos a quedar para que no haya confusiones siempre y
les voy a mostrar que estamos quedando en esta diapositiva, ¿ok? La del fenómeno social. Y la siguiente vamos a avanzar sistema realización, ¿ya? Así, si es que alguna vez me confundo, me dicen. Licenciada, una consulta. No sé si nos podría mostrar la diapositiva de la bibliografía. Ah, ya. Les voy a mostrar, pero les hago recuerdo que... Ahí se acabó. Les hago recuerdo que esta bibliografía es bibliografía en la que está basada la presentación que les estamos haciendo. Esta bibliografía no la tienen que estudiar, revisar. Bueno, si quieren revisar lo pueden hacer, pero en el examen se va a utilizar elementos de las diapositivas y del contenido de las clases. ¿Ya? Que eso quede muy claro. Gracias, licenciada. Listo, chicos. Entonces, el día Gracias, viernes Lice, hasta terminamos luego. este tema. Que les vaya bien, chicos, si tienen otra clase. Hasta nos luego, vemos. Lisen. Hasta Hasta luego, luego, Lice. chicos. Un gusto. Hasta luego, licenciada. Que pase linda noche. Igualmente ustedes, chicos, sigan adelante. Nos vemos el viernes.